Ok, familia Río, pues el día de hoy entramos en una etapa bien importante para nosotros como iglesia, que es este tiempo de la crucifixión de nuestro Señor Cristo Jesús. Aun cuando todavía tenemos un mes, hemos estado preparando algo bastante importante como iglesia y que me gustaría también empezar a modelar desde el día también de hoy. Hoy vamos a seguir, ¿verdad?, con esta parte también de constitución del reino, ¿verdad? No sé qué número vaya, creo que va como la número 6, creo que es más de las de Rocky, ya casi le llegamos, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a estar hablando de el poder, ¿verdad? Pero antes, ¿qué te parece si hacemos nuestra declaración de fe antes de poder empezar el día de hoy? Así que acompáñame, por favor. Y dice así: vivimos creyendo que Jesús es el camino, las personas son lo importante, la adoración es nuestra pasión, la familia es nuestro diseño, la fe es la respuesta, la generosidad es nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Amén. Y bueno, yo te venía contando el día de hoy. Este tema, híjole, es sumamente importante y creo que va a ser sumamente importante para afrontar esta etapa en la que estamos viviendo acerca de nuestro Señor Jesús. Porque si algo sabemos que nuestro Señor vino a hacer es constituir el reino de Dios aquí en la tierra. Todas sus acciones fueron enfocadas, ¿verdad?, a ser partícipes en el reino de Dios para enseñarnos, para mostrarnos poder, para revelarnos al Espíritu Santo, para revelar el corazón de Dios en este tiempo. Por eso es que es sumamente importante todo lo que vamos a venir haciendo. Pero déjame explicarte también poco a poco. El día de hoy quiero comenzar con el versículo de 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20 dice así: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y wow, me impresionó mucho, o me gusta mucho este versículo, porque habla de una realidad. Si se fijan, dice: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Y wow, cuánta verdad. Seguimos hablando del reino, pero nos está dando lo que verdaderamente es importante cuando hablamos del reino de Dios. No consiste en las muchas palabras, sino en lo que nosotros hacemos con las palabras. Como cuando vivimos, ¿verdad?, hacemos que el poder de Dios esté con nosotros en todo lo que hacemos. Dice que su Espíritu de Dios es un espíritu también de poder. Y Dios conocemos, le decimos el Todopoderoso, ¿cierto? Por lo tanto, qué importante es que podamos saber que no es tanto hablar, sino voy a hablar acerca de esto de vivir por el poder de Dios. Nos habla de, por supuesto, de que el poder de Dios esté con nosotros, pero qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros emprendemos, ¿verdad? Qué es lo que nosotros predicamos, que acompaña y que hace que ese poder de Dios, ¿verdad?, sirva para poder establecer el reino, no solo también en nuestras vidas, sino en todo lo que está alrededor, como iglesia, como ciudad. No sé si me estoy explicando también el día de hoy. Y precisamente en este tiempo Jesús es lo que vino a hacer, ¿verdad? Jesús tenía la certeza que vino con una misión específica para establecer el reino de Dios, para enseñarnos de él y que se corriera a todo lugar y a toda nación. A mí me sorprende, yo creo que el día de hoy lo vemos muy normal. Pero cuando Jesús hablaba de que la palabra de Dios tenía que llegar a todas las naciones, yo me imagino que en ese tiempo no conocían la dimensión de lo que era todas las naciones. Ni siquiera se había descubierto, ¿verdad?, América formalmente. Entonces lo que ellos conocían eran unas cuantas también ciudades, a lo mejor también un poco más lejos hasta Roma, pero no conocían la dimensión cuando Jesús hablaba de todas las naciones. Pero por supuesto Jesús ya lo sabía, ¿verdad? Entonces queremos hacer algo también como iglesia en este mes para poder unirnos en una sola voz, ¿verdad?, por medio también del reino de Dios, del poder del reino de Dios, para que pueda llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra iglesia, ¿verdad?, en este tiempo, y que nos podamos revestir, ¿verdad?, de ese poder y autoridad también en Cristo Jesús. Yo creo que va a ser un mes muy bueno y te invito a que tú puedas ser parte también de ello en este tiempo. ¿Ok? Vamos a empezar una campaña de Yo Creo Por.
2 años empezamos por esa campaña y a mí me encantó. Vamos a orar, ¿verdad? Por sanidad, vamos a orar por salvación, vamos a orar por diferentes temas que van a ser sin duda también muy interesantes. Y por supuesto, tú como parte de la iglesia, es importante que puedas unirte junto con nosotros. Precisamente estamos teniendo todas las noches a las 8 de la noche y te invitamos para que no faltes. Es importante que todos podamos ponernos de acuerdo para poder orar por las cosas que son importantes, por sanidades, en este momento también tan especial, ¿verdad?, que estamos viviendo con esta pandemia. Es importante que podamos unir, que podamos abrir puertas, ¿verdad?, que podamos cerrar incluso algunas puertas también de esta manera espiritual y podamos establecer el reino de Dios en este tiempo. Yo creo que este tiempo va a ser un tiempo donde va a haber un avivamiento, ¿verdad?, de nosotros como iglesia en el espíritu. Y como iglesia, no solo la iglesia de Coatzacoalcos, me atrevo a decir que la iglesia, ¿verdad?, de nuestra nación, la iglesia de todo el mundo. Así que, ¿qué te parece si florecemos, ¿verdad?, en este tiempo con el poder del Espíritu para poder influenciar y establecer el reino de Dios? Amén. ¿Me acompañas? Fíjate que quiero platicarte el día de hoy. Precisamente vamos a aprender que el reino de Dios, como mencionamos hace un momento con este versículo, no solo también se trata de palabras. Las palabras son importantes para poderlo entender, pero lo importante es poder usar, es la acción y su Espíritu Santo acompañándonos para causar, por supuesto, ese cambio que necesitamos. Entonces, necesitamos saber que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y vamos a ser testigos de todo lo que Dios va a hacer en este tiempo. ¿Estás conmigo acá? ¿Verdad? Los milagros que van a ocurrir, las sanidades que van a ocurrir también en este tiempo, las cosas y las puertas que van a pasar, ¿verdad?, en este tiempo. Vamos a ver cómo cadenas son rotas, cómo va a haber liberación, cómo gente va a alcanzar esa salvación, ¿verdad?, que ha sido dada por Dios para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que va a ser un tiempo importante, así que te pido que te puedas unir. Vamos a hacerlo en este tiempo también todos juntos, ¿verdad? Y vamos a declarar que los cielos se van a abrir y el poder de Dios va a estar también sobre nosotros para poder realizar su obra. Amén. Ojalá lo estés creyendo junto conmigo y te puedas emocionar de este tiempo que viene. Déjame comentarte una historia. Esta historia está en Jueces 6, 3, 5. Acompáñame a ella. Jueces 6, 3 al versículo 5. Y dice así: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, dice que subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían como con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra, dice, para devastarla. Fíjate qué interesante. Está hablando de un tiempo no muy agradable que estaba pasando el pueblo de Israel. En este tiempo dice que venían, ¿verdad?, otros pueblos, los madianitas, amalecitas, ¿verdad?, y los hijos del oriente, y acababan con toda la prosperidad que estaba teniendo el reino de Israel. No era que no pudieran cosechar, no era que tuvieran malas cosechas o que no se reprodujera su ganado, ¿me estoy explicando? Estas cosas pasaban, pero había un devorador. La misma palabra habla acerca de ese devorador, ¿verdad?, de nuestras cosechas. ¿Te has dado cuenta? De aquello que acaba, como esas langostas, como esa plaga que acaba sobre la bendición y la prosperidad, ¿verdad?, también de su pueblo. Y no sé si algo así también pueda estar pasando también en tu casa en este tiempo. Pero debemos de entender, cuando nosotros hablamos del reino de Dios, hablamos también que hay una guerra, una guerra espiritual, hay un enemigo, ¿verdad?, espiritual, que trata de robarse, ¿verdad?, lo que Dios ha dado, que trata de robarse esa bendición
esa bendición que Dios te ha dado. Y de esto hemos estado hablando en el entrenamiento, por eso es muy importante que estos principios tú puedas aprenderlos por medio también de las enseñanzas que damos también aquí en casa, ¿no? Pero podemos ver en este tiempo, a la luz de esta palabra, podemos ver en la época, por supuesto, de Gedeón, aunque los campos estaban una vez sembrados, los ganados se estaban multiplicando y prosperaban, fueron devastados de continuo por por el enemigo, destruyendo todo fruto, ¿verdad?, de la tierra y toda bendición que salía de ella. Y es entonces, déjame darte también un contexto de lo que estaba pasando aquí. Capítulos anteriores también a este, en Jueces, hablaba acerca de la situación que estaba pasando también en Israel. Y dice que habían dejado de adorar a Dios y empezaron a adorar otros dioses. ¿Qué te quiero decir? Que el reino de Dios no estaba establecido en ese tiempo en el pueblo de Israel. Dejaron de hacer lo correcto, dejaron de adorar también a Dios, dejaron de establecer el reino en sus vidas también para empezar en esta parte de obediencia. Y empezaron, ¿verdad?, a adorar, dice la palabra, también a otros dioses y a hacer entonces lo malo. En este tiempo era lo que estaba pasando. Y Gedeón estaba viviendo ese tiempo, ¿verdad?, en carne propia, todas estas cosas que estaban pasando. Hasta que dice la palabra que lo llamó, ¿verdad? Habló, el Espíritu del Señor estuvo o vino en ese tiempo y habló con Gedeón. Y es ahí donde se escribe, yo no sé si ustedes han escuchado en Jueces 6:14, donde dice: entonces el Señor lo miró y le dijo: ven con la fuerza que tienes, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y es ahí donde Dios empieza a tener una relación con Gedeón. Y es en este tiempo donde también nosotros esperamos que tú puedas tener esa relación con Dios. Y Dios te está diciendo, si tú estás pasando por un tiempo también a lo mejor similar, donde estas langostas, este devorador se está comiendo tus cosechas, podemos a lo mejor tomar este ejemplo. Fíjense que los ejemplos que se ponen en la Biblia nos hablan de nuestra misma relación para con Dios. Creo que podemos espejearnos, ¿verdad?, muchas veces acerca de lo que estamos pasando. Y entonces le decía entonces a Gedeón: ¿por qué no vas tú con tu fuerza, verdad? Porque tenía fuerzas para también estarse quejando. Y le decía: deja de quejarte y ve tú con esa misma fuerza que tú estás diciendo y hablándome el día de hoy y rescata a Israel de los madianitas. Pero había una diferencia. Dios estaba diciendo: yo soy quien te envía. Y wow, esto cambia la perspectiva. ¿Me estoy explicando? Cuando Dios dice: yo soy el que te envía, por supuesto que está entonces respaldando que el poder de Dios está sobre él, que las cosas van a obrar entonces a su favor, que las cosas entonces van a ser, ¿verdad?, diferentes, no solo porque él quería, sino porque Dios estaba con él. El poder de Dios, ese poder que estamos hablando, ¿verdad?, del reino de Dios, iba a estar sobre él para poder salir de lo que estaban pasando y para poder conquistar incluso las tierras. Ya no solamente, ojo acá, ya no solamente les iban a quitar, ¿verdad?, todas sus cosechas, sino que ahora van a conquistar. Ojo acá, ¿no te gustaría que eso pasara también en tu vida? ¿No te gustaría acaso que el devorador, verdad, dejara de llevarte, verdad, tu cosecha, y al contrario, que fueras, verdad, a conquistar otras tierras, que fueras a conquistar otros negocios, otros trabajos? ¿Te gustaría? Y eso pasa, ¿verdad? Esas puertas también se abren cuando el poder de Dios estaba ahí. Por eso decía: yo soy quien te envía. Y en la iglesia también pasa lo mismo, iglesia. Tenemos que decir, ¿verdad? Dice que el reino de Dios es poder. No solo son palabras, sino que el reino de Dios es poder. Y si Dios está diciendo: yo te envío, ¿verdad?, esa es la parte importante. Porque entonces no abrimos, ¿verdad?, puertas y vamos y salimos también a conquistar. Y creo que este tiempo como iglesia va a ser un tiempo bien importante, en una parte también espiritual, donde vamos a pedir que el poder de Dios esté, ¿verdad?, sobre nosotros para poder predicar, para poder sanar, para poder también llevar a las personas a esta salvación. ¿Vas conmigo acá? Fíjate lo que está pasando.
Por eso es importante que como pueblo, como iglesia, podamos levantar en este tiempo un clamor, ¿verdad?, genuino, en oración, en esta parte espiritual. Sabemos que el reino de Dios está en una parte espiritual, que estamos, ¿verdad?, en guerra. Hay un reino de Dios, pero también dice la palabra que hay un reino de las tinieblas, ¿cierto? Y vamos a levantarnos a luchar, ¿verdad?, esta batalla y todo lo que el enemigo también nos ha quitado también en este tiempo. Y vamos a combatir espiritualmente en este tiempo. ¿Te parece? Fíjate, en Jueces 6:6 dice lo siguiente: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, de los madianitas, dice. Y los hijos de Israel entonces clamaron a Jehová. En Jueces 6:6 hubo una diferencia. Dice que el pueblo, ¿verdad?, se empobrecía de gran manera. Este devorador se estaba llevando, ¿verdad?, el fruto de su trabajo, de su cosecha. Pero ellos hicieron una cosa. Y dice así: los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y yo creo que este tiempo, cuando nosotros podemos clamar, ¿verdad?, por la presencia, por el Espíritu de Dios con nosotros, vamos a poder hacer la diferencia en todas estas cosas. ¿Has sentido a lo mejor que el fruto de tu trabajo en algún área está siendo robado? ¿Ha venido en este tiempo el enemigo a destruir lo que te ha costado trabajo? ¿Ha venido el enemigo a robar tu espíritu incluso de conquista? Déjame decirte que algunos incluso están cómodos. La misma parte espiritual ha quitado nuestro espíritu de conquista y estamos cómodos incluso donde estamos. Y según la palabra de Dios, lo que nos manda es que siempre tenemos que ir a más, siempre a más. Incluso estar estático no es precisamente lo que Dios quiere. ¿Pero has sentido alguna de estas partes, verdad, en tu vida? Así que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no permitió que esto siguiera pasando. Y dice que la palabra de Dios entonces que clamaron. Y déjame decirte algo. Hay cosas que pasan. Quiero darte hoy 5 puntos. Si estás anotando, espero que estés anotando ahí. Quiero darte 5 puntos que pasan cuando nosotros clamamos también y pedimos que el espíritu de poder del Señor esté también con nosotros. Número 1, cuando nosotros clamamos al Señor, somos revestidos de poder del Espíritu Santo. Cuando somos revestidos con el poder del Espíritu Santo pasan cosas importantes. Lo primero es que podemos desenmascarar también al enemigo, quitándole por supuesto su influencia sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros negocios. ¿Te has dado cuenta? Cuando clamamos a Dios, Dios incluso puede revelarnos qué es la obra del enemigo sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas, sobre nuestra ciudad. ¿Qué es lo que estamos haciendo más que no nos está llevando a que Dios pueda bendecir nuestras vidas? Si se dan cuenta, cuando ellos clamaron, cuando el pueblo de Israel clamó, se dio cuenta de la perversidad en la que vivían. Se dieron cuenta de la idolatría en la que vivían. Cuando clamamos al Señor, es cuando pasan y nos son reveladas esas tácticas del enemigo, incluso nuestros propios también errores. También pueden revelarnos, ¿verdad?, que por medio incluso de lo que nosotros conocemos de la siembra y la cosecha, si no hemos estado avanzando a lo mejor financieramente, es porque no hemos echado a andar, ¿verdad?, lo que dice la palabra acerca de la siembra también y la cosecha. Tal vez puede mostrarnos también áreas de debilidad también en nuestra casa o en nuestra familia, si no estamos obrando de la manera también correcta, si no estamos hablando en casa, ¿verdad?, de la manera también correcta. Puede mostrarnos que la bendición que Dios tenía para nosotros también con nuestra familia puede ser también robada. Tal vez podemos darnos entonces cuenta cuando clamamos, ¿verdad?, el Señor nos puede revelar que tal vez no está habiendo orden en nuestra propia familia. Y cuando hay desorden, cuando el hijo, ¿verdad?, hace lo que quiera, cuando la mamá hace lo que quiera y el papá hace lo que quiera, por supuesto, no cae esa bendición sobre su familia. Y nos puede caer la revelación, falta orden, ¿verdad?, que pueda traer entonces la bendición de Dios sobre cada uno de nosotros.
Y hemos estado hablando, no sé si has tenido oportunidad de ver toda esta serie acerca de la constitución del reino. Hemos hablado precisamente de este orden, hemos hablado de obediencia y todas estas cosas que nos ayudan para poder establecer el reino de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros clamamos, lo primero que pasa es que desenmascaramos al enemigo. Y este enemigo puede estar a lo mejor disfrazado de ¿qué te gusta? De comodidad, de hacer lo que yo quiero, de ego. ¿Qué necesitamos quitar para que Dios pueda seguir bendiciéndonos? Déjame decirte, también puede revelarnos que si no estamos sembrando nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestros recursos, no vamos a cosechar nada. Y hemos hablado de estas tres cosas siempre, que es lo que nosotros podemos dar. Tal vez puede mostrarnos que realmente no hemos estado sembrando nada. Déjame decirte algo, nosotros podemos estar ocupando nuestras fuerzas, nuestros recursos y nuestro tiempo en nosotros mismos. Pero esto no es lo mismo que sembrarlo. No sé si me estoy explicando. Cuando nosotros nos comemos la semilla no hay multiplicación. Y esto es importante que lo podamos entender. ¿Vas acá conmigo? Nos comemos la semilla, por lo tanto no hay siembra. Y todo agricultor sabe que si no siembra no va a cosechar. Por lo tanto, yo creo que Dios desenmascara, ¿verdad?, estas acciones o esta cultura que hemos tenido, que hace que nosotros no podamos recibir, ¿verdad?, como tal, esa bendición que Dios tenía para nosotros. Desenmascara, por supuesto, nuestros hábitos, nuestras intenciones de nuestro corazón que no son correctas, para colocarlos en un lugar correcto. La segunda cosa que pasa cuando nosotros clamamos al Señor es que nuestro corazón se hace más sensible y obediente a la palabra de Dios. Cuando tenemos una relación con nuestro Padre y con nuestra autoridad, por supuesto que nos volvemos más sensibles a la palabra, ¿cierto? Aprendemos a escucharlo, aprendemos a obedecerlo, ¿verdad? Determinamos o decidimos con convicción vivir entonces sobre su palabra. Podemos resistir al enemigo, ¿verdad?, aún mucho mejor, ya que siempre estaremos entonces sujetos al Espíritu Santo, a dejar que Él nos guíe. La tercera cosa es que se despierte en nosotros el llamado también por la intercesión. Y esto es sumamente importante. Cuando nosotros clamamos, es inevitable que nosotros no solo pidamos por nosotros, sino que también pidamos por los demás, ¿cierto? Empezamos entonces a pedir por nuestra familia, empezamos entonces a pedir a lo mejor por el vecino, y luego vamos avanzando más allá. Pedimos por nuestra ciudad, pedimos por nuestro país, pedimos por el mundo, ¿cierto? Es inevitable cuando nosotros clamamos, hay un espíritu, por supuesto, de intercesión. Y es mucho lo que estamos haciendo también todos los días a las 8 de la noche. Por eso es que les invitamos a poder interceder y a poder orar para establecer el reino. Y por supuesto nos vamos a volver personas que vamos a orar por los demás. Vamos a gastar nuestro tiempo, vamos a sembrar, ojo acá, nuestra semilla de nuestro tiempo todos los días, 5 o 10 minutos para orar por alguien más. ¿Sabes si vas a cosechar de ello? Decimos que el Señor está inclinando su oído para podernos escuchar. Y me imagino que parte incluso de la cosecha va a ser también que otros estén orando por ti, porque tú eres parte de esa misma iglesia por la que estamos orando. Por lo tanto, hay bendición sobre ti, sobre tu familia, de sanidad, de protección. ¿Me estoy explicando? Y dice la palabra que las armas de nuestra milicia, ¿verdad?, no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Y es precisamente lo que hacemos por medio de la oración. Cerramos, dice que tenemos el poder y la autoridad en Cristo Jesús para cerrar puertas, y las puertas que cerremos nadie las podrá abrir, y las puertas que abramos nadie las podrá entonces también cerrar, con ese poder y autoridad del Espíritu Santo. ¿Y qué te parece si el día de hoy podemos ejercitar entonces esa parte y hacer, ¿verdad?, este tiempo de intercesión? Participar en la parte espiritual del reino de Dios. Amén. Cuarto punto, rompemos con el conformismo, la monotonía, y somos llenos de la verdadera pasión que nos lleva a actuar, ¿verdad? Que nos lleva a actuar para extender el reino de Dios.
La otra cosa es que cuando nosotros nos empezamos a involucrar, cuando empezamos, ¿verdad? Por supuesto, a ver los resultados de nuestra cosecha, nos involucramos con pasión. Y viene un tiempo, ¿verdad? Para con la iglesia. Es inevitable que cuando tenemos esa relación, tenemos esa pasión por seguir predicando, por seguir sirviendo. Aún con la pandemia, aún cuando estemos también un poco alejados, nosotros decimos, ¿cómo sirvo? ¿En qué ayudo? ¿Cómo ayudo a establecer? Es inevitable, ¿verdad? Que nosotros es inevitable que dejemos de hacer algo. No podemos estar estáticos cuando Dios nos está llamando, ¿verdad? Cuando tenemos ese poder y esa autoridad para hacer un cambio también en las vidas también de otras personas. Y esto es sumamente importante. Y quinto, recibimos nuevas fuerzas para afrontar el tiempo de angustia. ¿Qué quiere decir esto? Paz en medio del proceso. Cuando estamos, ¿verdad? Y cuando clamamos al Señor, aun cuando podamos pasar tiempos difíciles, aun cuando el devorador en este tiempo pueda estar en nuestras cosechas, vamos a hallar paz en ese tiempo porque seguimos confiando, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Solo una cosa importante, iglesia, asegúrate que Dios está contigo. O más bien asegúrate que tú estás con Dios. Porque Él en su promesa dice que siempre va a estar contigo hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios para ti. La cosa es, ¿tú has hecho esa promesa? ¿La estás cumpliendo? ¿Me explico? Que la promesa de Dios está dada y Él no es mentiroso y Él no miente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros en este punto recibimos la lluvia del Espíritu Santo, es importante. Déjame leerte Joel 2:28. Joel 2:28 dice así: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Wow. Cuando nosotros permanecemos, ¿verdad?, en el Espíritu de Dios, me encanta esta parte, vamos teniendo Dios nos va mostrando el camino para seguir, los sueños de cómo lo vamos a seguir haciendo, la visión de qué es lo que va a pasar, ¿cierto? Se construye cuando Dios nos dice, así como decía con Gedeón, pero yo estoy contigo, yo voy a caminar junto contigo. ¿Me explico? Y es cuando Dios empieza entonces a revelar todas estas cosas, cuando viene revelación de su palabra y su dirección. ¿Me explico? Qué importante, iglesia, es que podamos saber, ¿verdad?, precisamente la revelación y su dirección. Y para poder saber y llegar a conocer esto, necesitamos ponernos los lentes correctos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Poder conocerle. En la revelación de su palabra nos revela qué hay en el corazón de Dios, sus intenciones, sus sueños, sus caminos, ¿ok? Y dentro de esto entonces nosotros aprendemos a ver con los lentes correctos, del color correcto, que es el color de las intenciones del corazón de Dios. Entonces todo lo demás va tomando forma. Entonces nosotros estamos seguros caminando, ¿verdad? Y podemos conocer su voluntad buena, agradable y perfecta, a pesar de las cosas que puedan estar sucediendo a nuestro alrededor, ¿verdad? Y cuando tenemos esos lentes correctos para ver el reino de Dios y lo que Dios está haciendo, ¿verdad?, alrededor de nosotros, te vas a maravillar. Te va a sorprender de lo que Dios sigue haciendo para poder incluso bendecirte. Solo a veces decimos, dejémonos querer, ¿no? ¿Has escuchado a veces esa frase? Déjate querer. Eso quiere decir, clama también a Dios. Haz la parte que te corresponde. Dios no es mentiroso y ha dicho que va a estar contigo todos los días de tu vida. Otra cosa que dice este versículo, las señales, ¿verdad? Vamos a recibir por medio de su Espíritu Santo las señales en el cielo. Principio que es entender los tiempos de Dios. ¿No te gustaría saber, verdad? Estamos interesados en saber, por supuesto, los tiempos de Dios. A veces nos desesperamos. ¿Te has llegado a desesperar? Pero cuando conoces, ¿verdad?, que Dios está actuando, cuando tienes la certeza en tu corazón que Dios está actuando, podemos entender un poco mejor los tiempos de Dios, pero se nos ha revelado lo que tenemos que hacer mientras las cosas suceden.
Y eso es importante. El no dejar de hacer las cosas mientras suceden estos tiempos de Dios. Y por supuesto, dice también los sueños de Dios. Cuando clamamos al Señor, el Espíritu viene, ¿verdad?, a nosotros para llevarnos a concebir aquellas imágenes, ¿verdad?, de multiplicación, sanidad, liberación, restauración que nosotros necesitamos ver. Y ese es el poder, ¿verdad?, y la autoridad también del reino de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Quién quiere ver estas cosas? ¿Quién quiere ver multiplicación? ¿Quién quiere ver sanidad, liberación y restauración también en este tiempo? Amén. ¿No lo quieres también para tu vida? Wow. Y esto viene por medio de esa comunión con el Espíritu Santo que vamos a querer fortalecer también en este tiempo. Viene un tiempo de celebración, yo creo que más importante, que es precisamente el tiempo que tenemos de esta Semana Santa. El tiempo donde Dios trabajó con su pueblo para podernos dar una certeza de vida eterna, una salvación y un perdón. Wow, yo creo que esta semana no te pierdas. Yo creo que va a estar increíble lo que va a estar pasando. Y espero que puedas unirte, ¿verdad?, en esta parte también espiritual. Y por supuesto, uno de los tercer puntos que quiero ver el día de hoy es el reino de Dios es sinónimo, por supuesto, de poder. Y quiero leerte 1 Corintios 4, 19, 20. Dice así: pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envenecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, dice, sino en poder. ¿Verdad? Y esto es importante, porque el reino de Dios no consiste entonces también en palabras, sino en poder. Y vamos a hacer que en este tiempo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad?, el poder de Dios esté en todo lo que hacemos en nuestra familia. Espero que todos estemos deseando poder ver esta parte, ¿verdad? Y consiste, por supuesto, en que podamos nosotros transmitir, ¿verdad?, transmitir lo que el Señor ha querido también para cada uno de nosotros. En este tiempo va a ser un tiempo excelente para poder prepararnos y llegar sumamente, ¿verdad?, preparados, confiados, ¿verdad?, con pasión, empoderados en nombre de Cristo Jesús y preparados espiritualmente, ¿verdad?, en esta intercesión, en este tiempo también con Dios para poder celebrar también ese gran día. Vamos a ver milagros, vamos a ver, ¿verdad?, sanidades, vamos a ver salvación, vamos a ver todas estas cosas, porque dice que el reino de Dios no son palabras, sino poder. Y déjame decirte algo. Cuando nosotros vemos el poder, nosotros vemos el poder de Dios cuando cada uno de nosotros, como sus hijos de Dios, accionamos. El poder se da a través de cada una de nuestras acciones. Así que en este día también te quiero invitar a que podamos hacer un poco más, en que podamos involucrarnos en lo que está pasando, ¿verdad?, en la iglesia, en lo que va a estar pasando en estas intercesiones y oraciones. Vamos a mover esta parte, ¿verdad?, espiritual, para que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros, ¿verdad?, y nada entonces nos pueda callar. Que nuestras palabras en este tiempo puedan ser transformadas, que podamos entrar en un clamor y que el Espíritu de Dios pueda venir también a nosotros y poderle decir, como le dijo, ¿verdad?, en esta parte a Gedeón, donde le decía, yo estoy, ¿verdad?, también contigo. Donde le decía, yo soy quien te envía. Así que me gustaría orar en este día y por todo lo que va a suceder. ¿Parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú has traído el reino de Dios, Señor, a cada una de nuestras vidas. Y dice tu palabra que tu reino, Señor, no es un reino de palabra. Te conocemos por medio de la palabra, pero tu reino es un reino, Señor, de acción y un reino de poder. Permítenos ser parte de lo que tú estás haciendo, Señor, en este tiempo. Que tu poder y tu autoridad esté, Señor, sobre nosotros.
Así como tú dijiste, Señor, en tu palabra, para hacer milagros, para hacer prodigios, para ver sanidades, mi Dios. Creemos en este tiempo, Señor. Creemos en este tiempo va a ser un tiempo especial en nuestra relación contigo, con tu Espíritu Santo, Señor, para poder ver ese poder de tu Espíritu obrando, Señor, en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Te pedimos de principio que tú puedas obrar, Señor, sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu esté sobre nosotros, Señor, en este tiempo. Hoy levantamos un clamor, mi Señor, hacia ti, por nosotros, por nuestra vida, Señor, por nuestra ciudad. Hoy queremos conectar contigo, Señor, con tu Espíritu Santo, para que tú puedas hacer la obra que tienes destinada también para este tiempo. Señor, que puedas utilizar a tu iglesia para poder mostrar ese poder de tu Espíritu Santo, Señor, sobre las personas. Hoy queremos darte gracias, Señor, por ese privilegio de ser parte de tu reino, y estamos expectantes, mi Dios, de lo que tú vas a hacer en este tiempo. Señor, gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.